La Junta Directiva del Congreso inició un proceso de remoción de más de 200 trabajadores, situación que ha generado polémica entre los trabajadores sindicalizados de ese organismo estatal. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SFDespidosCongreso. A continuación, la nota sobre esta polémica decisión. A través de una orden de juez, el presidente del Congreso, Mario Taracena, busca despedir a 279 trabajadores que son familiares de diputados o ganan más de 29.000 quetzales. El argumento utilizado por Taracena es que la Ley de Servicio Civil, que entró en vigencia este miércoles, prohíbe estos aspectos, aunque surgen dudas debido a que la ley no es retroactiva y estos trabajadores fueron contratados antes de aprobarse la normativa. La ley dice que no pueden ganar más que un diputado, entonces una persona que no importa. Se van, yo tomé la decisión que se van, no los voy a despedir porque la ley sea retroactiva o no, se van porque el principio es que nadie puede ganar más que eso. Taracena señaló que buscará que algunos trabajadores, entre ellos los directores, sean destituidos, luego de darles la indemnización se vuelvan a contratar, pero con un salario menor. Por ejemplo, si una secretaria gana 30.000 quetzales, al ser recontratada devengaría 7.000, aunque a los años nuevamente superaría ese salario por el aumento al 10% contemplado en el pacto colectivo. Esta es otra de las dudas legales, pues Taracena asegura que el pacto deberá acoplarse a la Ley de Servicio Civil. La ley también contempla que para la contratación de personal en 011 debe existir una vacante, por lo que los trabajadores temen que estos despidos sean para que Taracena contrate a personas afín. Sin embargo, él lo niega. Bienvenidos a Sin Filtro. Esta noche de jueves hablamos del Congreso de la República. El organismo legislativo anuncia despidos, remoción de personal, luego de que se publicara la Ley de Servicio Civil del organismo legislativo, donde se pretende ordenar la casa, pero esto ya ha sido objeto de polémica por parte de los trabajadores de ese organismo que dicen hay aspectos inconstitucionales en la norma. De eso hablaremos esta noche. Puede enviar sus opiniones y comentarios con la etiqueta SF Despidos Congreso. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Daniel Girin y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Y hacía falta hablar del Congreso de la República, ¿no? Sí, hemos estado tan abandonados, los concentrados en el caso de cooptación del Estado que las cosas se mueven en el organismo legislativo. Y vaya si no. Anuncios. Y cuando despertamos, se movía. El dinosaurio aún estaba ahí. Algunos dirán, está en la presidencia del Congreso de la República. Bueno, pero vamos a hablar de eso. La primera lectura que se hace de este anuncio de Junta Directiva de más de 200 despidos. ¿Está jugándose la Mario Taracena con esto? ¿Va a lograr su propósito? Daniel. Lo que está haciendo es, esto no es más que un capítulo en lo que ya hemos visto es una lucha política entre el presidente del Congreso, que encontró a un enemigo dinosaurico que era ya lo hemos dicho muchas veces, el sindicato más descarado y absurdo que tenemos en Guatemala, con el pacto colectivo más sangrante para el Estado y más difícil de defender por parte de estos sindicatos. Encontró un enemigo que le iba a dar rédito y capital político. Lo que pasa es que ha acabado metiéndose en una dinámica que también le ha hecho daño a él, porque el sindicato ha contragolpeado sacándole sus trapos sucios, y yo creo que este es un capítulo especialmente, no sé cómo decirlo, mediocre de esta pelea, y especialmente dañino para los intereses del Estado, para mí en general. O sea, yo creo que al final, lo decíamos cuando esto empezó de Taracena, yo creo que Taracena se metió en una lógica de intentar representar la nueva política o intentar representar el espíritu de la plaza, como quieran llamarlo, pero es Taracena, es que es imposible que él sea el espíritu de la plaza. Estamos hablando de uno de los políticos tradicionales por excelencia. Entonces creo que se ha ido viendo paso a paso que eso que al principio tenía como que tenía mucha solidez por parte de Taracena, se ha ido deshinchando hasta que vemos que lo que está haciendo Taracena, desde mi perspectiva, y podemos hablar más adelante de ello, es utilizar triquiñuelas de vieja política contra un dinosaurio de la vieja política, también como es el sindicato del Congreso. Es vieja política peleándose entre ellos y dándose cuchilladas traperas que solo tienen un calificativo y son política mediocre.
Bueno, Estuardo Mario Taracena no es nuevo en estas peleas, en estos pulsos de fuerza, incluso le gusta entrar en esas dinámicas, pero realizar estos despidos, algunos analistas, algunos expertos en derecho laboral opinan que puede perder este pulso de fuerzas por hacerlo a la brava, por querer ganar atención mediática y tal vez no utilizar los mecanismos indicados. Mira, aquí la pregunta es ¿quién hizo la lista? Esa es una de las preguntas. Porque van 200 y se esperan más. 500. De hecho, el primer grupo se espera que sea de 500 trabajadores, un poquito arriba de 500 a propósito. La lista la hicieron todos los que están ahora de asesores en el Congreso, son asesores de la UNE, pero que estuvieron en el tiempo de Menocal, ¿verdad? Ahí está Dávila, por ejemplo, haciendo la lista. Mire, para ponerlo más sencillo y para más INRI, para más señas, la lista la están haciendo los peludos. Sí. Y es interesante a quienes no tocan. Hay gente muy joven en el país que no, a lo mejor ni se acuerda quiénes son los peludos. Menocal, Barrera. Un grupo que se movía con mucha facilidad en el gobierno de la UNE. El grupo que estaba alrededor de Sandra Torres durante el gobierno de la UNE, para quienes nacieron en el gobierno de la UNE. Bueno, creo que... Hay mucha gente sí, que, yo sé, se está incorporando que no sabemos, ahora, pero los que peludos, algo que pasó hace 5 años le resulta como que es de la prehistoria. Los peludos resultaron siendo los asesores de la UNE. ¿Por qué hay que mencionar esto? Porque primero, no van a sacar a la gente que está asociada a la UNE, ¿verdad? De entre los 500 no van a meter... Porque ellos están haciendo la lista. Ellos mismos están ganando. Algunos de ellos tienen sueldos de 40,000 quetzales, con lo cual automáticamente se hubieran ido, o espero que estén en el segundo grupo para ajustar los 500, y sobre todo, tienen sueldos iniciales, por ejemplo, de 40,000. Pero sobre todo va a haber algo muy interesante. Todo esto se le puede revertir a Taracena porque pueden los trabajadores, en todo caso, no solo por las denuncias, pueden ir por ejemplo, a los juzgados laborales, a jueces laborales. Y ya vimos que cuando Taracena decidió así de un solo despedir a 50, más tardó en despedirlos que los otros entrar por otra vez de regreso, por reinstalados. Y yo creo que le va a pasar lo mismo. Es que la audiencia tiene que entender que lo que está haciendo Taracena es, utilizando la ley que entra en vigencia ahora mismo y con carácter retroactivo, aplicarles una medida que obviamente no les favorece, que es un despido. Y es muy clara, creo yo, la Constitución cuando dice que la ley no tiene carácter retroactivo y solo en casos penales para el reo. Entonces, realmente no sé por dónde lo van a agarrar y van a decir que estos despidos son legales desde ese principio básico. Que está asesorando a la UNE, que tiene 3 años de no llegar al Congreso. Eso podría catalogarse como una plaza. Y ganan 26,000, 28,000. Sí, ganan más que los... Y aquí la retroactividad es un tema que yo creo que va a entrar pero por eso mismo, el argumento de la retroactividad no es cuestión de defender a los sindicatos. Lo último que vamos a hacer aquí es defender a este sindicato horroroso que tenemos en el Congreso de Guatemala, pero no sé si este era el camino. Vamos a la primera pausa de la noche. ¿Qué opina usted de este tema? ¿Cómo lo está haciendo Mario Taracena? ¿Está utilizando esto para ganarse una buena imagen? ¿Qué está haciendo? ¿Qué opina de la reacción del sindicato? Envíe sus comentarios con la etiqueta SF Despidos Congreso. Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente a la encuesta, al sondeo que hemos lanzado en la cuenta de Twitter de Guatevisión. Nosotros preguntamos, sindicalistas consideran que los despidos Congreso son ilegales. ¿Usted qué opina? Aprovechados son, dice el 51% de los internautas. Ya era hora, dice el 44%, y muy por debajo, un 5% opina que tienen razón los sindicalistas al decir que es ilegal esta forma como está despidiéndose gente en el Congreso de la República y que lo está encabezando la Junta Directiva con Mario Taracena. Entre las nuevas reglas que se han decretado para el personal del organismo legislativo hay una serie de controles, no deben de tener parentesco con diputados, no deben de ganar más que un diputado, es como un tope de sueldo, pero ¿qué pasa con el pacto colectivo? Esto fue lo que respondió el presidente del Congreso cuando se le preguntó sobre esa brasa caliente. Vamos. El pacto colectivo se va a tener que acomodar.
¿verdad? O sea, del pacto colectivo hay dos acciones claras, ¿verdad? Nosotros ya presentamos una denuncia al pacto colectivo, ya está presentada en los tribunales. Presidente, el Parlamento dice el pacto colectivo se va a tener que acomodar. Explíquenme cómo se va a poder acomodar el pacto colectivo. Buena pregunta. Buena pregunta. Primero, no es función del Congreso. Aquí tendríamos que entrar a la PGN. Y ese va en la línea de los pactos colectivos de educación, de salud, de todos los pactos colectivos que ahora encuentra, por ejemplo, la nueva ministra de Salud en este proceso. Pero lo interesante es quiénes están tomando la decisión. Y otra vez, televidentes, hay que ver quiénes están tomando la decisión. ¿Qué es lo que no se quiere? Porque aquí nos están discutiendo como que si nosotros estamos defendiendo a los trabajadores y todo. No. Lo que no se quiere es lo que ya pasó con los 50 trabajadores que despidió el mismo Taracena al iniciar de hacer la laraca y hacer la bulla y hacer el show, que después los reinstalaron y ahí están. Y ahora, la pregunta que se hacen en el Congreso y fuera del Congreso es, ¿qué lista tendrá Taracena que va a sustituir a estos trabajadores? Porque miren, esto no se sustituyen así, básicamente, aquí hay que generar espacios. Y estos 500 o estos de ahora generan un espacio, pero ¿para quiénes? Y digamos, si son 500, preguntas muy sencillas y elementales. La famosa Glenda, le pregunto a Taracena, ¿van a despedir a Glenda, a Taracena? Mire cuánto gana Glenda. Y Taracena sabe exactamente quién es Glenda, pues. Entonces, ¿la van a despedir o no la van a despedir del Congreso? ¿Y quién es Glenda? Ese es un caso paradigmático en el Congreso. ¿Y cuántos años ha llegado? ¿Llega todos los días? No llega. Porque muchos de estos, el argumento es, ni vienen al Congreso. Y los asesores de la UNE. El punto es que si este show se les va a caer como fue show el de los 50 primeros, si realmente se quiere limpiar el Congreso de las plazas fantasmas y todo eso, hay otros procedimientos. Y no es fortalecerlos, porque los 50 que regresan instalados regresan fortalecidos. A ver, Daniel, en esta norma que se publica en el Diario Oficial hay muchas prohibiciones. Con prohibiciones se quieren resolver algunas deformaciones en la forma de contratación de personal en el Congreso de la República. ¿Estamos ganando con estas prohibiciones? No, no estamos. Por eso yo decía que esto es un ejemplo muy claro de política mediocre. Algo que había empezado y que hablaba de el olfato táctico, diría yo, de Taracena, de la capacidad de entender el ambiente político y de actuar y sacarle beneficio a eso. Taracena, con el impulso de esta ley, ha demostrado ser lo que es, una persona con una nula capacidad de verdadera razón de Estado, de verdadera estrategia. Si tú te planteas la profesionalización del servicio civil, sea cual sea en el ámbito que sea, en este caso estamos hablando de trabajadores concretamente del Congreso, lo que te tienes que plantear es que la entrada sea meritocrática, que haya un sistema, y hay varios modelos de sistemas que se podrían implementar, para que todo el mundo tenga la capacidad de entrar y que sea a través de un concurso que demuestre mérito, o como dice la literatura, que muestre mérito. Sin que sea una agencia de contratación de empleo. En ese sentido, ¿por qué tendríamos que prohibir la entrada de familiares a esos puestos? Si de verdad nos preocupamos por implementar un sistema meritocrático y ese sistema meritocrático se cumple, yo no veo ningún problema con que un primo de un diputado acabe siendo un empleado público que seguramente trascienda al primo diputado, siempre y cuando los canales de entrada, uno sea por elección y el otro sea sistema meritocrático. Es que lo que hay que corregir es el hecho de que el diputado tenga la capacidad de meter a gente ahí. Eso es lo que hay que corregir. No, eso no lo corrigen del todo. No, eso no. Y a lo que atacan es que no haya familiares. Y luego prohíbo, y esto es algo maravilloso, que tengan un salario superior al mío. Esa es la prohibición que aprobaron los diputados. A eso íbamos. Y eso yo creo que se utiliza y se va a utilizar como un sistema de negociación. ¿Quieres tener más salario? Tienes que ganar menos. Tienes que ganar menos que yo. Por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer